Buenas noches, estoy retomando el análisis que teníamos hace un momento este jueves 31 de octubre sobre el operativo Michoacán. Espero que no se hayan ido la mayoría de los que nos estaban siguiendo y bueno, vamos a hacer un lapso de tiempo porque nuestra charla anterior se cortó por problemas con el audio y problemas pues con estos aparatitos que son los que nos permiten que haya un mejor sonido. Muchas gracias, buenas noches a quienes están sumando, a quienes están siguiendo. Nos perdimos, Leslie, pero aquí nos recuperamos. Vamos a esperar a que lleguen unos compañeros más de los que estaban escuchando y comentando con nosotros el videoanálisis. Eh, Erwin Pineda me dice que me quedé en la tradición autoritaria. Ahorita vamos a retomar este tema. Jafquito, Angélica Palacios, Edith Cárdenas, buenas noches, Elisa Pedraza. Yo también me quedé picado, por eso seguí con esta transmisión. Ahorita vamos a esperar a que se junten un poquito más de los que nos estaban escuchando y de los que se incorporen ahorita, pues mejor. Violeta Salazar, desde Cancún, gracias. Gracias, Aldo, por tu comentario, por el análisis. Saludos a Mateo Peraza Villamil, sobrino y periodista. A Ana Rosa también, Villamil, hermana y escritora. Irma García, Apolo Bonilla, que están también de regresos. A Gabriel Love, gracias. A Kafkito, que también está aquí presente. A Rudy Rojas, muchas gracias. Mientras me tomo un poquito de café, espero. A Javier Figueroa le mando un abrazo y saludos. Gracias por retomar la comunicación. Dice, dice Adriana López Cuellar que hubo un complot. No, la verdad es que son fallas de estos, fallas mías en realidad, porque siempre uno tiene que utilizar este tipo de aparatos que tienen que ser compatibles con estas marcas que ya saben ustedes que se vuelven unívocas. ¿De qué estaba yo hablando? Del ejercicio de cuestionamiento de los reporteros frente al presidente, al secretario de la Defensa, al secretario de Seguridad Ciudadana, al titular de la Marina, en la mañanera o en la conferencia matutina del día de hoy. Venimos los mexicanos de una tradición autoritaria, en donde no estamos acostumbrados a este ejercicio de debate abierto, con preguntas que no estaban preparadas, con respuestas muy duras y muy claras, con posicionamientos por parte del gobierno y con críticas por parte de la prensa. No podemos olvidar que prensa y gobierno son dos entes que se necesitan el uno al otro, pero que no son lo mismo. La lógica de la prensa va a ser siempre la búsqueda de la información y de los secretos, más allá de lo que los poderes político, económico, mediático, social, criminal quieren tener. La prensa tiene una responsabilidad social muy importante y por el otro lado el gobierno también necesita de la prensa para difundir su mensaje, para comunicar, para informarle a la población. Y lo que hoy vimos fue el entrelazamiento, a veces con choque, a veces de manera tensa entre estas dos partes, aunque no sean los mejores reporteros del país, pero son los reporteros que están cubriendo la conferencia matutina y que tuvieron preguntas muy puntuales. Y me extraña, y lo insisto otra vez, que haya este escándalo, esta especie de escándalo sobredimensionado, porque se dio a conocer el nombre del responsable del operativo Culiacán, Juan José Verde, teniente de infantería o coronel, no me acuerdo bien el grado, porque supuestamente ponen en riesgo su vida. Por Dios, o sea, el ejército es el responsable de la seguridad de este teniente y por supuesto que está muy bien protegido. Y el nombre de este teniente coronel o de este responsable del operativo Michoacán se dio a conocer precisamente porque fue una pregunta de una reportera. Entonces, si actuara como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón, con secretos, con montajes, con las Genaro García Luna Productions, ya nos olvidamos de eso, ya nos olvidamos de cómo García Luna
evadía las preguntas difíciles y duras de los reporteros para entonces generar o crear una narrativa unívoca. Esto yo creo que fue muy importante de lo que sucedió en la conferencia del día de hoy. Y quienes consideren que está mal, aquí me está comentando Grana Martínez que ella considera que estuvo mal dar a conocer este nombre, pues bueno, no lo repitan y no hagamos una tormenta en un vaso de agua, porque la verdadera tormenta se llama narcopoder. La verdadera tormenta en la que estamos los mexicanos inmersos desde hace más de 20 años y sobre todo desde en los últimos 13, 14 años, es una lógica bélica, una lógica de corrupción y de penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado, de la que no vamos a salir fácilmente, y mucho menos si en debates como en el del operativo Culiacán estamos privilegiando más los errores que las virtudes de lo que se logró frenar, que era lo que venía, una matanza de dimensiones incalculables, mucho más grave que las matanzas que se dieron en San Fernando, Tamaulipas, o aquí tengo otra matanza terrible que ocurrió en la época del sexenio de Felipe Calderón, en Cadereyta, cuando fueron asesinadas 49 personas. No podemos, desde la comodidad de nuestros tuitazos o de nuestro hogar o de nuestros absolutos, sin ser los habitantes de Culiacán, sin ser los habitantes de Sinaloa, estar o de Michoacán, o de Tamaulipas, o de Veracruz, o de Guerrero, o de todos estos focos rojos en donde está presente y ha permeado el crimen organizado. No podemos estar en el absoluto de o buenos o malos y denle o mátenlos en caliente, porque no estamos en el porfiriato y no estamos en el calderonato. Tenemos que replantear nuestra reacción ciudadana frente al crimen organizado. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios. Dice, lo que veo es que los medios de comunicación vendidos al poder oligárquico y financiero quieren desestabilizar el gobierno, dice Saster Guarneros. Pues sí, pero yo creo que la sociedad está mucho más madura y creo que hay que detectarlo muy bien, esto que dice Saxter Guarneros. Alejandra Aguirre me dice respeto de la prensa a nuestro presidente. Miguel Soto Rivera, el narco con poder de audiencia desde Miguel de la Madrid, así es. Pablo Quiñones Flores, son 36 años de narcopoder desde Salinas hasta esta época en la que gobernó Peña, dice Pablo Quiñones. Son más años, Pablo. El cártel de Sinaloa, desde la Operación Cóndor, desde los años 70, 74, 75, si no me equivoco, que es cuando los productores de marihuana se trasladan a Guadalajara, de ahí surge la leyenda de Rafael Caro Quintero y sobre todo la leyenda de Miguel Ángel Félix Gallardo, que en los años 80, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, pues hacen de las suyas. ¿De dónde venían estos capos? ¿De dónde venía este grupo? ¿De dónde se formó el cártel de Sinaloa? Pues nada más y nada menos que de agentes que pertenecían a la policía política del gobierno, que era la Dirección Federal de Seguridad. En la génesis del crimen organizado en México está su vinculación con las estructuras y los aparatos estatales. La hidra, esta planta mítica en donde le cortas una cabeza y surgen muchas más, la hidra surgió en el seno del Estado mexicano. Y no nos hagamos tontos. El problema del narcopoder no son los capos, no son los individuos, es la estructura enraizada en una terrible e invencible dinámica de muerte y de armas. El problema en este momento, y eso lo ubicó muy bien el gobierno de López Obrador y lo ubicó muy bien el canciller Marcelo Ebrard, el problema en Culiacán, y fue lo que todos vimos,
en tiempo real, en los videos que se circularon en las redes, es que el poder de fuego que alcanzó y ha alcanzado el cártel de Sinaloa, en Culiacán, en otras partes del país, es similar al de un ejército, o incluso superior al de un ejército. ¿Dónde consiguen las armas? ¿Quién se las vende? Pues por supuesto que Estados Unidos. Estas masacres, esta lógica bélica, a los únicos que benefician es a la industria armamentista o a la industria que vende armamentos tanto al ejército y a la marina como a los narcos, y entonces los que ponen la sangre, los que ponen los muertos, los que ponen los secuestros, los que ponen los desaparecidos, los que ponen las narcofosas, somos nosotros los mexicanos. Esto es lo que justamente tenemos que llevar a una reflexión mucho más profunda. Ya no es solamente la historia de los capos de Netflix, que por cierto fue referido varias veces por Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del día de hoy, sino es la historia de la esencia del Estado mexicano. Dice que se equivoca el general, que dice que hay crispación en el país, más del 80% apoya las decisiones del presidente. Creo que está hablando del general Gaitán. Por supuesto, el general Gaitán, que fue subsecretario de Defensa en el sexenio de Felipe Calderón, está alineado a lo que ya habíamos comentado en el análisis de la primera parte, este videoanálisis sobre Felipe Calderón. Gracias a lo que me dice Saster Guarneros, hidra venenosa, dice Irma. La hidra es la venta de armas. El comercio de armas es lo único que no ha disminuido ni en Estados Unidos ni en México. Y el poder de armamento que tiene en estos momentos el cártel de Sinaloa, aun cuando ya tienen al Chapo Guzmán en Estados Unidos, aun cuando han descabezado a varios de los líderes, es evidente que se trata de un grupo pues paramilitar o terrorista armado con los mercaderes de las armas de Estados Unidos. Estados Unidos crea el problema y Estados Unidos se beneficia de la crispación con la venta de armas. En fin, viva la vida, dice Jacafquito. Muchas gracias. En fin, no quiero prolongar mucho más este videoanálisis, que creo que es importante hacerlo a la luz de lo ocurrido en Culiacán y de las dos conferencias, insisto, históricas que se dieron el día de ayer y el día de hoy con los reporteros y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, buenas noches, descansen, compartan este análisis con quienes quieran y aquí seguimos. Saludos también a Tomasa, que está dormida, y a Anastasia, que quién sabe dónde anda, debe estar en un operativo en búsqueda de comida. Por lo menos buscan comida, no muerte. Gracias.